Podría pensarse que a Jesús le llamaron profeta para indicar su profesión. En el Nuevo Testamento el profetismo en cuanto a profesión ya no existía en el judaísmo, solo existía en los libros proféticos. Jesús aparece como el último profeta, como el que debía cumplir toda profecía, no solo como un profeta, sino como el profeta. La esperanza de la llegada de ese profeta dotado de una definida misión escatológica se había difundido en el judaísmo contemporáneo. El profetismo en Israel es el recibido directamente de Dios como una vocación, no así un ministerio recibido por pertenecer a una corporación profesional de profetas. El adivino o profeta profesional se limita a transmitir revelaciones aisladas, mientras que el profeta elegido por Dios transmite el verdadero sentido de los acontecimientos, mostrando el designio y voluntad de Dios. Su profecía se vuelve predicación y predice de ser necesario el juicio y castigo de Dios. En la época de Jesús no existía un profetismo de palabra viva, solo escritos de los antiguos profetas. El don de profecía se presentaba como un fenómeno escatológico que solo reaparecería al fin de los tiempos. Los judíos tenían la idea de un único profeta encarnado sucesivamente en diferentes hombres, ya que todos anunciaban la misma verdad divina. Los judíos esperaban en ese profeta el retorno de Moisés, de Elías, para preparar el camino de Yahvé. El retorno de Enoc también es esperado. Predicar revela los últimos misterios, su mensaje anuncia el fin del mundo, ofrece la última oportunidad de salvación de Dios para los humanos, llamando al arrepentimiento. La función principal del profeta consiste en la revelación de la voluntad divina. Debe vencer a las potencias adversas del mundo, liberar a Israel, combatir contra el anticristo. Su destino es sufrir. Jesús como Juan el Bautista. Jesús es Juan Bautista. Juan Bautista fue considerado el profeta, ya que en él se manifestó de nuevo el mensaje de Dios como los judíos esperaban, resucitado de entre los muertos. Juan comenzó a actuar antes que Jesús. Mientras él predicaba y bautizaba a Jesús, pasaba inadvertido, ya que la predicación de Jesús comenzó abiertamente al estar Juan encarcelado. Posiblemente al principio Jesús pasó como un discípulo de Juan, dando por sentado que Juan Bautista había sido considerado el profeta, y su aparición, signo del despertar escatológico de la antigua profecía. Identificar a Jesús con Juan significa, en definitiva, identificarle con el profeta del fin de los tiempos, Jesús como Elías. Se trata aquí en el fondo de la creencia en el retorno escatológico del profeta que prepara los caminos de Yahvé. Jesús como un profeta, como uno de los antiguos profetas, profeta del fin de los tiempos. La primera vez se le designa como Juan Bautista resucitado, la segunda como Elías resucitado, y la tercera renuncia a darle un nombre, ya que, según hemos visto, su identidad puede variar, siendo a veces Elías, otras Moisés, otras Enoc o incluso Jeremías, que debe volver. Se considera a Jesús así mismo como el profeta escatológico. Según los sinópticos, Jesús no se consideró a sí mismo como el profeta esperado para el fin de los tiempos. Los sinópticos solo atribuyen esta opinión a una parte del pueblo. El Evangelio de Juan lleva al mismo resultado.
También aquí es solo la muchedumbre la que da a Jesús el título de profeta. Solo una escuela cristiana ha visto a Jesús en verdad como el profeta por excelencia, el judeo-cristianismo. Resulta en principio falso tomar la teología judeo-cristiana y el gnosticismo como polos opuestos entre los cuales se habría desarrollado la teología de la Iglesia antigua. En realidad, las fuentes muestran que el más antiguo gnosticismo cristiano, cuyas primeras huellas encontramos en el Nuevo Testamento, tiene vinculaciones judeo-cristianas. Encontramos esta visión de Jesús como profeta en primer lugar en el Evangelio. De los hebreos, este Evangelio, conservado solo en parte, aparece en un antiguo documento judeo-cristiano, los Kerigmata Petrou. Desde su primer capítulo, los Kerigmata Petrou se ocupan del profeta verdadero. Todo el mundo, con sus pecados y errores, se compara en este libro con una casa llena de humo. Quienes habitan en ella intentan en vano alcanzar la verdad, pero la verdad no puede llegar hasta ellos. Solo el profeta verdadero puede abrir la puerta y hacer que entre. Este profeta es Cristo, que ha aparecido por primera vez en el mundo en la persona de Adán. Conforme a los Kerigmata Petrou, el verdadero profeta encuentra al fin su reposo en la persona de este profeta que ha de venir. Él será el Cristo, porque abolirá los sacrificios y corregirá al mismo tiempo la obra de Moisés. Hay pues una línea directa, línea de profecía, que conduce de Adán a Jesús, de manera que Jesús aparezca como su encarnación perfecta. Según esta curiosa teoría judeocristiana, hay una segunda línea que se desarrolla paralelamente a lo largo de toda la historia, la de los falsos profetas. El bien y el mal aparecen enfocados de esa forma desde el ángulo de la verdadera y falsa profecía. Toda la soteriología aparece así supeditada a la noción profética. La historia entera se desenvuelve según eso, bajo el signo de una especie de dualismo, simbolizado por parejas antagónicas, el primer miembro de las cuales, la izquierda, representa la falsa profecía, mientras que el segundo, la derecha, representa la verdadera. Según las especulaciones judeo-cristianas, la historia humana se estructura sin cesar a través de estas parejas, cada uno de cuyos miembros encarna, por así decirlo, en estado puro, la verdadera y falsa profecía. La teoría gnóstica de las parejas opone finalmente a Jesús, el profeta verdadero, a Juan, el profeta falso. La solución profetológica de los Kerigmata Petrou ha desaparecido junto con el judeo-cristianismo sin tener casi influencia en el desarrollo dogmático del cristianismo. Sin embargo, ha ejercido una poderosa influencia sobre otra religión, el Islam, en la cual el profeta ocupa también un lugar central. En la época de Jesús, al menos en los medios dirigentes del pueblo, se esperaba que el Mesías realizara un programa político, combatir y vencer a los enemigos de Israel, restaurar a Jerusalén como capital de un reino puramente temporal, etc. Algo que va abiertamente en contra de la función que Jesús se asignaba a sí mismo. Según los textos judíos, la función del profeta escatológico consiste, ante todo, en preparar por su predicación al pueblo de Israel y al mundo entero para la venida del reino de Dios. Su llamada al arrepentimiento es definitiva y definitiva la decisión que exige. Por eso, su predicación tiene un carácter final, absoluto, algo que no poseía la palabra de los antiguos profetas. Esta función del profeta
responde plenamente a la manera en que Jesús ha comprendido y vivido efectivamente su misión terrena. La autoridad con la que Jesús anuncia su evangelio por medio de la fórmula, pero yo os digo, no es la de un profeta cualquiera, sino la del profeta por excelencia. El contenido de su predicación responde, por otra parte, a esa autoridad escatológica. Convertíos, pues el reino de los cielos está llegando. Tal es el punto de partida de su predicación. Quiere preparar a los humanos para que entren en el reino que viene. El carácter escatológico de su predicación es incontestable. Entre todos los títulos atribuidos a Jesús por el cristianismo primitivo, el de profeta del final de los tiempos es el único que permite hablar, al menos en principio, de una doble venida de Jesús a la tierra, autorizándonos, por tanto, a postular su retorno. Reducir la explicación de la persona y obra de Jesús a la del profeta del final de los tiempos implica graves inconvenientes. Se los puede dividir en 4 grupos. 1. Desde el pasado de la vida terrena de Jesús. La obra terrena de Jesucristo, tal como la comprendieron los primeros cristianos, no se limita a la predicación escatológica. Su obra solo alcanza la plenitud en la remisión de los pecados y, sobre todo, en el acto que culmina su obra redentora, la muerte expiatoria. Así ha comprendido Jesús su obra, conforme al testimonio de los evangelios. En esta perspectiva, ha comprendido también su predicación la Iglesia naciente. 2. Desde la realidad del Cristo presente, elevado a la diestra de Dios. No puede hablarse de una función presente del profeta, porque esta noción no supone que haya un intervalo temporal entre su actuación terrena, que resulta en sí misma escatológica, y la segunda venida del mismo profeta. Según la creencia judía, la primera venida del profeta no tenía carácter escatológico. El reino de Dios se establecería con poder desde el momento en que el profeta retornado a la tierra hubiese terminado su llamada al arrepentimiento, mientras que, conforme a la fe de la Iglesia primitiva, la aparición de Jesús tiene en ambos casos carácter escatológico. Esto significa que una de las funciones escatológicas más importantes para el Nuevo Testamento es extraña a la figura del profeta. Desde el punto de vista de la escatología judía de entonces, se puede y debe hablar, en relación al cristianismo, de un retraso de la parusía. 3. Desde el futuro del Cristo que ha de venir de nuevo en la parusía. Según la creencia judía, la función del profeta acaba cuando comienza el reino de Dios. Es esperado explícitamente sólo como alguien que prepara el camino y no como alguien que lo consuma. Por eso, él puede aparecer por segunda vez en el tiempo del final, después que ha empleado ya un tiempo actuando en la tierra como profeta. Pero no puede venir de nuevo como culminador, porque la tarea culminadora queda, por definición, fuera del marco de su misión. El título profeta del final de los tiempos no ha servido para explicar la persona y obra de Jesús, y esto se debe, sin duda, a que no ha sido capaz de aplicarse a la acción pospascual del Cristo viviente. 4. Desde el Cristo preexistente. El profeta había aparecido ya sobre la tierra bajo formas diferentes. A partir de eso, se podría afirmar que había una especie de prototipo del profeta que tenía una cierta forma de preexistencia, pero esta es profundamente diferente de aquella que el Nuevo Testamento atribuye a Jesús, en la que Jesús aparece poseyendo una existencia eterna junto a Dios. Para concluir, diremos, pues,
que la noción de profeta de los últimos tiempos es demasiado estrecha para explicar la fe primitiva en Jesucristo.